Hay una razón por la que algunos visionarios cambian el mundo mientras otros simplemente lo observan. No todos están listos para aceptar lo que está a punto de revelarse. Pero si tú lo estás, esta entrevista con un joven Steve Jobs te hará entender cómo una sola idea puede transformar no solo una industria, sino la manera en que vivimos, aprendemos y trabajamos. En esta entrevista reveladora con Steve Jobs en 1981, se profundiza en su visión revolucionaria sobre la computación personal y su impacto en la sociedad. Jobs, cofundador de Apple, reflexiona sobre los primeros años de la industria de las computadoras personales y cómo estas herramientas estaban transformando las dinámicas laborales, educativas y sociales. A lo largo de la conversación, ofrece interesantes analogías y perspectivas sobre el papel de la tecnología en la vida cotidiana, el futuro del mercado y los retos de Apple en ese momento. ¿Qué tienen en común una bicicleta y una computadora? Steve Jobs utilizó esta comparación para explicar cómo revolucionarían nuestra creatividad y nuestra vida cotidiana. ¿Quieres saber cómo esta simple idea cambió el mundo para siempre? Si quieres seguir descubriendo cómo las ideas de Steve Jobs moldearon el mundo que conocemos hoy, suscríbete ahora a Triunfo Imparable y no te pierdas ningún detalle de esta increíble entrevista. La evolución de la computación, de herramientas gigantescas a personales. Steve Jobs utilizó una analogía fascinante para comparar la evolución de las computadoras con el desarrollo del motor eléctrico. Así como los motores fraccionarios cambiaron el curso de la tecnología al permitir la miniaturización y la accesibilidad de la energía, las computadoras personales llegaron para democratizar el acceso a la tecnología. Este proceso de miniaturización, que pasó de las gigantescas máquinas centrales a las computadoras compactas y accesibles, tuvo un impacto profundo en la vida cotidiana y en el ámbito profesional. Las primeras computadoras, ENIAC y más allá. En sus primeros días, las computadoras eran dispositivos masivos y costosos, como la famosa ENIAC, Electronic Numerical Integrate and Computer, que ocupaba una habitación entera. Estas máquinas fueron diseñadas para realizar cálculos extremadamente complejos, como los necesarios para los cálculos balísticos durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de su impresionante capacidad de procesamiento, su tamaño y costo las hacían inaccesibles para la mayoría de las personas y solo podían ser operadas por un reducido número de expertos. La introducción del tiempo compartido, democratizando el acceso. La introducción del concepto de tiempo compartido en la década de 1960 fue un paso clave en la evolución de la computación. Con esta tecnología, en lugar de que una única persona controle una computadora a la vez, los usuarios podían acceder a una computadora centralizada, dividiendo su poder de procesamiento entre varios usuarios de forma simultánea. Este modelo permitió a más personas aprovechar los beneficios de la computación sin necesidad de invertir en una máquina propia. De esta forma, el acceso a la tecnología se fue abriendo paso en ambientes como universidades, empresas y gobiernos. La revolución de la computadora personal. Sin embargo, la verdadera revolución llegó con el nacimiento de la computadora personal. Jobs veía a las computadoras personales como una computadora de potencia fraccionaria. Este término indicaba que, a diferencia de las computadoras centrales que servían para tareas generales y complicadas, las computadoras personales estaban diseñadas para proporcionar una relación directa entre la máquina y el usuario. La relación uno a uno significaba que el poder de la computadora no era compartido, sino que estaba completamente a disposición del usuario, lo que permitía un uso más específico y personalizado. Esta capacidad para interactuar de manera individual con la máquina abrió nuevas puertas para la creatividad y la productividad. El impacto creativo de las computadoras personales. El aspecto más innovador de las computadoras personales fue su habilidad para liberar al usuario de las tareas repetitivas y aburridas. Jobs entendió que la verdadera potencia de una computadora no era solo en su capacidad de procesar datos, sino en su capacidad para amplificar las habilidades humanas. La computadora personal se convirtió en una herramienta para liberar el potencial creativo de las personas, permitiéndoles enfocarse en tareas más complejas y conceptuales, ya sea en el diseño, la ingeniería o la educación. ¿Por qué computadora personal y no computadora doméstica?
Una de las decisiones estratégicas más significativas que Steve Jobs y Apple tomaron en los primeros días de la computación personal fue evitar el término computadora doméstica. Aunque la computadora personal podría usarse en el hogar, Jobs y su equipo entendían que, en 1981, el mercado doméstico aún no estaba listo para adoptar este tipo de tecnología. La viabilidad del mercado, el costo y la funcionalidad. Las computadoras personales en esos días tenían un costo significativo que oscilaba entre $1,000 y $3,000. Este precio estaba fuera del alcance de la mayoría de los hogares, especialmente cuando no existían suficientes aplicaciones específicas que justificaran tal gasto. Las personas no veían en la computadora un electrodoméstico esencial en sus casas, sino una herramienta demasiado técnica y costosa. Jobs, por tanto, decidió que el uso de las computadoras personales debía centrarse principalmente en ambientes más profesionales, educativos y científicos, donde su valor estaba más claro y el retorno de la inversión era más evidente. El enfoque segmentado de Apple, de empresas a hogares. Aunque Apple reconoció que la tecnología de las computadoras personales tenía un gran potencial para cambiar el hogar, también entendió que este impacto no sería inmediato. En lugar de centrar sus esfuerzos en el mercado doméstico, Apple decidió enfocarse en mercados específicos como la educación, las pequeñas empresas y el sector científico, donde las computadoras podían ser utilizadas para tareas concretas y valiosas. Apple vio el hogar como un espacio en el que las computadoras personales podrían servir para aplicaciones como análisis financieros o actividades educativas, en lugar de ser solo dispositivos de entretenimiento o trabajo doméstico. Este enfoque permitió a Apple crear un mercado segmentado que maximizaría el valor de las computadoras personales y, eventualmente, allanaría el camino para su adopción masiva en los hogares. La estrategia a largo plazo: hacer las computadoras más intuitivas. Steve Jobs también entendía que para que las computadoras personales se convirtieran en herramientas esenciales en los hogares, debían ser más fáciles de usar. Esto representaba un desafío paradójico para la industria. Hacerlas más simples requería diseñarlas de manera más sofisticada, lo que aumentaba su costo. Sin embargo, Apple estaba comprometida con hacer que la tecnología fuera accesible a más personas, virtualizando en la creación de interfaces más intuitivas y amigables. Este enfoque visionario de Jobs no solo cambió la forma en que interactuábamos con las computadoras, sino que también sentó las bases para una revolución tecnológica que iría más allá de las empresas y las instituciones educativas, llegando eventualmente a cada hogar. La metáfora de la bicicleta, potenciando la creatividad humana. Steve Jobs empleó una de sus metáforas más poderosas para explicar el impacto de las computadoras personales en la creatividad humana, comparando la computadora con una bicicleta para la mente. Esta metáfora no solo subraya el valor funcional de las computadoras, sino también su potencial para amplificar las capacidades humanas. La eficiencia comparada. El cóndor versus el ser humano en bicicleta. Jobs se basó en un estudio de Scientific American que analizó la eficiencia del movimiento en diversas especies. Según el estudio, el cóndor era el más eficiente en términos de consumo de energía en vuelo, pero al compararlo con los humanos, la diferencia era sorprendente. Un ser humano en bicicleta era capaz de superar al cóndor en eficiencia de movimiento. Este hallazgo se basaba en la capacidad humana para amplificar su esfuerzo físico mediante una herramienta simple, la bicicleta. La computadora personal como herramienta de potenciación. Jobs extendió esta analogía para explicar cómo la computadora personal funcionaba de manera similar. Al igual que una bicicleta amplifica la capacidad del cuerpo humano para moverse más rápido y más lejos, una computadora amplifica la capacidad cognitiva y creativa de las personas. Para Jobs, la computadora no era solo una herramienta para resolver cálculos o ejecutar instrucciones, sino que liberaba a los usuarios de tareas repetitivas, permitiéndoles concentrarse en lo que realmente importa. La creatividad, el pensamiento estratégico, la resolución de problemas y la innovación. Liberando la creatividad, transformación en educación y trabajo. El verdadero poder de la computadora personal, según Jobs, radicaba en su capacidad para expandir la mente humana. Esta liberación de la creatividad era visible en dos áreas clave. 1. Educación.
Las computadoras personales permitían a los estudiantes aprender a su propio ritmo, independientemente de las limitaciones del sistema educativo tradicional. Los programas de computación y los softwares educativos brindan una personalización del aprendizaje, haciendo que los estudiantes puedan abordar los desafíos a su propio nivel y de la forma que mejor les acomode. Ya no había una necesidad de seguir un ritmo rígido, sino que los estudiantes se volvían responsables de su propio aprendizaje, un aspecto que impulsaba la creatividad y la autonomía. 2. Ámbito profesional. En el contexto profesional, especialmente dentro de Apple, las computadoras permitían a los empleados redefinir sus roles. Jobs vio que la computadora no solo automatizaba las tareas repetitivas, sino que desbloqueaba el potencial creativo de los trabajadores. Las personas podían concentrarse en la resolución de problemas complejos, en la toma de decisiones estratégicas o en la creación de nuevos productos, mientras que las computadoras se encargaban de las tareas que no requerían tanto pensamiento creativo. Este cambio permitió a los empleados elevar sus habilidades y aplicar su inteligencia en niveles más altos, mejorando la productividad y la calidad de su trabajo. El impacto global, un futuro más creativo y productivo. La computadora personal, entonces, no solo fue una herramienta de trabajo, sino una puerta abierta a la creatividad humana. Jobs entendió que este cambio no solo afectaría a las empresas y las instituciones educativas, sino que cambiaría la forma en que las personas interactúan con el mundo. Así, la computadora pasaba de ser una máquina de procesamiento de datos a un motor de creatividad, transformando la vida diaria y estableciendo las bases para una revolución tecnológica. Cambios culturales y laborales impulsados por la tecnología. La revolución de las computadoras personales no se limitó solo a mejorar las capacidades individuales, sino que también cambió radicalmente la forma en que las sociedades y las industrias se estructuraban. La tecnología no solo redefinió los productos, sino también las estructuras laborales y culturales. En este contexto, Jobs destacó dos cambios importantes. Redefiniendo los puestos de trabajo en Apple. Dentro de Apple, Jobs observó cómo las computadoras estaban transformando la estructura organizativa. Un ejemplo clave de este cambio fue el papel de los secretarios tradicionales. En lugar de ser simples gestores de tareas administrativas, los secretarios fueron reemplazados por administradores de área, que usaban computadoras para realizar tareas más sofisticadas, como la gestión de presupuestos, la creación de informes y la realización de pronósticos. Este cambio no significaba la eliminación de empleos, sino su redefinición. Las funciones laborales se volvieron más creativas, estratégicas y centradas en el pensamiento crítico, permitiendo a los trabajadores utilizar las computadoras para ampliar sus capacidades. Este cambio fue posible porque las computadoras personales ayudaban a las personas a automatizar tareas repetitivas. La combinación de tecnología y creatividad humana permitió a los empleados dedicarse a tareas de mayor valor que antes eran impensables. Jobs visualizó un futuro en el que la tecnología no solo optimizaba el trabajo, sino que también lo enriquecía. La integración cultural de la tecnología, de cajeros automáticos a videojuegos. El impacto cultural de la tecnología también fue profundo. Jobs señalaba que los dispositivos electrónicos, como los cajeros automáticos y los videojuegos, estaban acostumbrando a la sociedad a interactuar con dispositivos electrónicos de manera constante. Estos dispositivos sencillos fueron los precursores de una revolución tecnológica mucho mayor, ya que preparaban a la población para un futuro en el que la informática sería parte integral de la vida cotidiana. Cajeros automáticos. Estos dispositivos, aunque simples, ayudarán a las personas a familiarizarse con la interacción digital. Había una transferencia de confianza tecnológica que permitió que más personas aceptaran y adoptaran otras tecnologías más complejas. Videojuegos. Por otro lado, los videojuegos también jugaron un papel importante al familiarizar a las personas con interfaces gráficas y el uso de tecnologías interactivas. A través de los videojuegos, las generaciones más jóvenes empezaban a entender cómo interactuar con una computadora de manera natural, lo que preparaba el terreno para la adopción de tecnologías más avanzadas como las computadoras personales. Preparándonos para el futuro, un mundo dominado por la informática. Jobs vio la tecnología como una herramienta para transformar la sociedad.
El hecho de que las personas comenzaran a utilizar dispositivos electrónicos en su vida diaria, ya sea para el trabajo, la educación o el entretenimiento, era solo el principio de un cambio cultural más amplio. La tecnología no solo estaba cambiando cómo trabajamos, sino también cómo vivimos, aprendemos y nos relacionamos. Este proceso de integración tecnológica sentó las bases para un futuro en el que la informática no solo se limitaría a las empresas o instituciones educativas, sino que formaría parte esencial de todos los aspectos de la vida humana, desde el hogar hasta la oficina, pasando por el entretenimiento, la comunicación y más allá. El futuro de las computadoras personales según Steve Jobs. Steve Jobs tenía una visión clara del papel que las computadoras personales jugarían en la vida cotidiana. Para él, estas máquinas no eran simplemente herramientas tecnológicas, eran vehículos de transformación social, comparables a los electrodomésticos que habían revolucionado el hogar en el siglo XX. Computadoras como electrodomésticos esenciales. Jobs predijo que las computadoras personales llegarían a ser tan comunes y esenciales como un refrigerador o una estufa. Así como esos electrodomésticos habían cambiado radicalmente la manera en que las personas almacenaban alimentos o cocinaban, las computadoras transformarían las actividades diarias. Desde la gestión financiera en casa hasta la educación y el entretenimiento. Sin embargo, para que esto sucediera, las computadoras necesitaban ser accesibles, prácticas y sencillas de usar, algo que, en ese momento, aún no se había logrado por completo. El paradójico desafío de la industria. Jobs señalaba un obstáculo interesante en el desarrollo de las computadoras personales. El desafío de hacerlas más fáciles de usar requería una mayor sofisticación tecnológica. Esto se debía a que, para eliminar las barreras técnicas para el usuario, era necesario diseñar sistemas más avanzados y complejos en su interior que ocultaran esa complejidad al usuario final. Por ejemplo, la interfaz gráfica, que más tarde se convertiría en un estándar de la industria, era una innovación destinada a hacer que las computadoras fueran más intuitivas. Pero desarrollar y perfeccionar esa tecnología implicaba una enorme inversión en diseño y software. Jobs reconocía que esta sofisticación aumentaba los costos iniciales, pero creía firmemente que el resultado final, computadoras más amigables y funcionales, justificaría la inversión. La diferencia entre herramientas y juguetes. Jobs también destacaba una clara distinción entre lo que Apple buscaba desarrollar y lo que otras compañías ofrecían en ese momento. Para él, las computadoras personales debían ser herramientas de productividad y creatividad, no simples juguetes o dispositivos de entretenimiento. Herramientas, las computadoras de Apple fueron diseñadas para resolver problemas, facilitar tareas complicadas y potenciar la creatividad humana. Esto incluye aplicaciones para profesionales, estudiantes y científicos que necesitan una solución robusta y versátil. Juguetes. Jobs criticaba los productos que se enfocaban únicamente en el entretenimiento, como los videojuegos, ya que estos no ofrecían un valor duradero en términos de productividad o impacto personal. Aunque reconocía el papel de los videojuegos para familiarizar al público con la tecnología, su visión para Apple era mucho más ambicioso. La apuesta de Apple, intuición al servicio del usuario. Apple invirtió fuertemente en desarrollar tecnologías que hicieron que las computadoras se adaptaran al usuario, en lugar de obligar al usuario a adaptarse a la tecnología. Esto se reflejaba en tres aspectos clave. 1. Interfaz de usuario gráfica, un sistema visual e intuitivo que reemplazaba las líneas de comando por iconos y menús. Este enfoque rompió barreras, permitiendo que más personas se sientan cómodas usando computadoras. 2. Diseño ergonómico. Apple buscaba crear dispositivos que no solo fueran funcionales, sino también atractivos y cómodos de usar. Jobs creía que el diseño debía inspirar y facilitar el uso. 3. Software intuitivo. Las aplicaciones desarrolladas por Apple fueron concebidas para ser directas, prácticas y fáciles de dominar, desde programas educativos hasta herramientas de productividad. Silicon Valley. El caldo de cultivo del espíritu emprendedor. El entorno de Silicon Valley jugó un papel fundamental en la formación de Jobs y Wozniak como emprendedores y en el éxito inicial de Apple. Para Jobs, este ecosistema representaba una combinación única de talento, cultura de riesgo y colaboración que permitía el surgimiento de innovaciones disruptivas.
La cultura de riesgo y creatividad. Jobs describía a Silicon Valley como un lugar donde la toma de riesgos era no solo aceptada, sino incentivada. Las personas que trabajaban allí estaban dispuestas a fracasar con tal de intentar algo audaz. Este enfoque contrastaba con otras regiones del mundo empresarial, donde la aversión al riesgo podía sofocar la innovación. Ejemplo histórico, figuras como Bill Hewlett y Dave Packard, fundadores de Hewlett-Packard, fueron pioneros en establecer esta mentalidad. No solo crearon productos innovadores, sino que también fomentaron un ambiente en el que los empleados se sintieron empoderados para experimentar y aportar ideas nuevas. El enfoque en el talento excepcional. Jobs y su equipo adoptaron un modelo de contratación inspirado en estos pioneros. En lugar de candidatos que simplemente cumplieran con los requisitos básicos de un puesto de buscar, Jobs priorizaba a aquellos que eran excepcionales en su campo, incluso si sus habilidades superaban las necesidades inmediatas de Apple. Visión a largo plazo, este enfoque aseguraba que los empleados estuvieran preparados para enfrentar los desafíos del rápido crecimiento de la empresa y del cambio constante en la industria tecnológica. Filosofía de equipo. Jobs creía que un equipo de personas brillantes podía lograr mucho más que un grupo de trabajadores promedio. Para él, era mejor tener menos empleados, pero con un talento sobresaliente, que una gran cantidad de personas mediocres. La influencia del entorno colaborativo. Silicon Valley también fomentó una cultura de colaboración. Las empresas compartían ideas, se inspiraban mutuamente y competían en un ambiente que impulsaba a todos a mejorar constantemente. Este ecosistema fue crucial para el desarrollo de Apple, ya que permitió a Jobs y Wozniak acceder a una red de conocimiento y recursos que ayudaron a acelerar la innovación. Un legado de innovación. En conjunto, la visión de Jobs sobre el futuro de las computadoras personales y su experiencia en Silicon Valley sentaron las bases para un enfoque empresarial que se centraba en 1. La simplicidad como el máximo logro de la sofisticación. 2. La creatividad como motor de la tecnología. 3. El talento excepcional como clave para el éxito. Steve Jobs no solo predijo el papel transformador de las computadoras personales en la sociedad, sino que también trabajó incansablemente para construir una empresa capaz de materializar esa visión. Este enfoque no solo definió el futuro de Apple, sino también el de toda la industria tecnológica. Este punto resalta la profundidad y el alcance de la visión de Steve Jobs, quien no solo vio el futuro de la tecnología, sino que también tuvo el valor de imaginar un mundo radicalmente diferente al que existía en su tiempo. En esta entrevista, Jobs no simplemente hablaba de computadoras, sino de cómo estas herramientas podrían redefinir la forma en que interactuamos con la información, el trabajo y la creatividad. La capacidad de Jobs para proyectar su visión en términos claros y comprensibles es lo que lo distingue como un líder verdadero. El genio visionario de Steve Jobs. Uno de los aspectos más sorprendentes de esta entrevista es cómo Jobs anticipó los cambios culturales que las computadoras personales provocarían en la sociedad. Mientras que en su época muchas personas veían las computadoras como herramientas complicadas y limitadas a entornos científicos o militares, Jobs ya visualizaba un mundo donde las computadoras serían accesibles para todos. Él entendió que estas máquinas no eran solo para cálculos o para tareas específicas de grandes empresas, sino que podían convertirse en instrumentos de empoderamiento personal, amplificando las capacidades creativas de los individuos. La claridad en la comunicación de conceptos complejos. Otra característica distintiva de Jobs en esta entrevista es su habilidad para explicar conceptos complejos de manera simple y accesible. Metáforas y analogías, como la famosa comparación entre una computadora y una bicicleta para la mente, Jobs logra que incluso las ideas más abstractas sean comprensibles para cualquier oyente, independientemente de su nivel de conocimiento técnico. Esto demuestra su genialidad no solo como inventor, sino como comunicador. La forma en que explicaba sus ideas tenía un propósito claro: lograr que todos, desde el estudiante hasta el profesional, entendieran la importancia de la tecnología y se sintieran motivados a ser parte de ella. Lecciones de innovación y creatividad. Lo que hace que esta entrevista sea aún más relevante hoy en día es cómo sus lecciones de innovación y creatividad siguen siendo aplicables a los desafíos actuales de la tecnología.
Jobs no solo estaba construyendo computadoras, estaba moldeando una cultura de innovación. Esta perspectiva sigue siendo clave en el desarrollo de nuevas tecnologías, en el diseño de productos que resultan de problemas reales y en la creación de empresas que no solo buscan ganancias, sino que tienen un impacto transformador en la sociedad. Para aquellos interesados en entender los orígenes de la revolución tecnológica, esta entrevista ofrece más que una visión histórica. Es una fuente continua de inspiración. Jobs anticipó no solo las futuras aplicaciones de la tecnología, sino también el impacto cultural y social que tendrían las herramientas tecnológicas en la vida cotidiana. En sus palabras y pensamientos, podemos encontrar principios fundamentales para crear productos que cambian el mundo. Desde la importancia de simplificar la tecnología hasta el valor de hacer que el final sea el centro de la experiencia. El legado de Steve Jobs. Hoy, décadas después de esta conversación, el legado de Jobs sigue vivo. El impacto cultural que predijo ha sucedido. Las computadoras personales, ahora comunes en todos los hogares, han cambiado la manera en que trabajamos, aprendemos, creamos y nos relacionamos. Este testimonio no solo destaca a un hombre que vio el futuro con claridad, sino que también nos invita a todos a reflexionar sobre cómo la tecnología puede empoderarnos. Es un recordatorio de que las grandes innovaciones no son solo sobre avances técnicos, sino sobre cómo éstas pueden transformar las vidas de las personas. El video no solo es un vistazo al pasado de Apple, sino un testimonio inspirador de cómo la visión, la creatividad y el compromiso con el futuro pueden desencadenar revoluciones culturales y tecnológicas. Si te ha inspirado esta entrevista, suscríbete a nuestro canal Triunfo Imparable y acompáñanos en este viaje hacia la innovación y el cambio. Hazlo ahora y únete a una comunidad de personas dispuestas a dar el siguiente gran paso. El futuro es ahora, y tú puedes ser parte de él.